Vamos a tomar un tema de cómo santificarse. Muchos hablan de la santificación, pero no saben cómo obtenerla. Cómo santificarse se llama el tema, para que no quede a la luz de la Biblia ninguna duda de si queremos ver al Señor, debemos de hacerlo. Dice que sin santidad nadie verá al Señor, dice Hebreos 12:14. Seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Queremos verlo en su venida a reinar a la tierra. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, para ser levantados del polvo y gobernar con Él como reyes o administradores, 1000 años con Él y 500 años promedio sin Él, con el diablo suelto, para que aprendamos a gobernar con la bondad, con el Señor, con lo bueno y con la maldad. Ese es el propósito del plan de Dios para nosotros. Romanos 6:22 nos habla del comienzo de la santificación. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. La importancia es ser librados del pecado para poder tener fruto de santificación. Y el mismo Romanos 8:2 nos dice cómo podemos ser librados del pecado. No es lo mismo ser perdonados que ser librados, son dos cosas diferentes. Al salvo se le perdona los pecados, pero al santo es librado del pecado. Y dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, hay una ley que tenemos que pagar esa ley, si no somos librados del pecado. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida en Cristo Jesús. Nos dice el Señor, el que cree en mí, ríos de agua viva correrán dentro de su vientre. Y yo soy el camino, la vida, la verdad. Él es la vida, porque Él vino a darnos vida. Dice que en Juan 3:16, que es súper conocido el texto en todos los medios cristianos, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero de ahí manejan que el que cree tiene vida eterna. Y una cosa es creer en el Señor y otra cosa es creer en lo que dice el Señor. Son las diferencias entre el salvo y el santo. Y vamos a irla viendo a la luz de la Biblia todos los detalles para que nuestros hermanos que nos están escuchando tengan la bendición de que si quieren ser santificados a través del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús, ser librados del pecado, no perdonados, sino ser perdonados y ser librados de las dos cosas para que podamos tener vida eterna. Dice en el 19, esta es la condenación, en el mismo 3:19, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces hay algo importante. Los hombres aman más las tinieblas, aunque sean creyentes. Dice que la condenación, no ver al Señor cuando Él venga a gobernar la tierra y vamos a tener de nuevo vida terrenal, 1500 años, los santos y los perfectos. No vamos a hablar de los perfectos, vamos a hablar de los santos ahorita, para los que nos escuchan en todos lados del mundo. Y el 3:20, por favor. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redargüidas. Hacen lo malo y aborrecen la luz. Dice el Señor, yo soy la luz del mundo. Aborrecen al Señor. ¿Qué quiere decir aborrecer? Amarlo menos en comparación de su propia vida, porque siguen en sus obras que son malas.
por eso aborrecen a la luz. Y en Colosenses 1:12, que esa es una introducción nada más del tema. Colosenses 1:12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Él nos hace aptos siempre y cuando nosotros querramos ser santos, querramos tener vida eterna, querramos volver a vivir aquí en la tierra y recibir las bendiciones de los santos. Y querramos verlo en los cielos, hablando de los santos son los que van a ir al reino, no al paraíso. Es diferente. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. El Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Son librados del pecado los santos que tienen el Espíritu del Señor. Para tener el Espíritu del Señor necesitamos ser dignos, y hay varias cosas que la Biblia nos dice para saber si somos santos o no lo somos. Si hemos pagado la ley de la santidad, porque también lo dice la Biblia, que es una ley, santificarse. Ahorita vamos a leerlo a la luz de la Biblia con relación a esto. Queremos ser eternos, para tener vida eterna. Bueno, necesitamos entender que hay un camino. En 1 Corintios 1:2, santificados, dice, en Cristo Jesús. A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. El Espíritu del Señor nos santifica, el Espíritu de vida, en Cristo. Me ha librado de la ley del pecado, liberado de la ley mosaica, porque la ley mosaica se va a aplicar a los que no son librados, son perdonados sus pecados, y le va a dar un premio el Señor en un paraíso durante un buen tiempo. Pero el siervo no queda en casa para siempre, hablando del nacido en la carne que no tiene el Espíritu del Señor. Aún teniendo el Espíritu Santo, en muchos lugares hablan lenguas y es la evidencia de tener el Espíritu Santo, pero no alcanzan a ser dignos del Señor. Y según ellos, como tienen lenguas y tienen poderes a veces, porque lo procuran, creen que son hijos, que creen que son santos, pero no están santificados. Porque el camino de la santidad lo vamos a ver cómo se va llevando, caminando, valga la redundancia. El único que santifica es el Espíritu del Señor Jesucristo, porque Él hizo la obra de redención. Redención quiere decir santificación. Y hablando de Romanos 8:9, dice que el que no tiene el Espíritu de Jesucristo, el tal no es de Él. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es Él. El que no tiene el Espíritu, dice Pablo, lo digo llorando, dice, algunos no tienen el olor de Cristo, no tienen frutos, porque no tienen el Espíritu del Señor, por eso no tienen frutos. Colosenses 2:18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne. Vamos al 20, como referencia para algunos que dicen cosas que no son. Pues si sois muertos con Cristo cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis al mundo os sometéis a ordenanzas? Pero vamos a ver qué tipo de ordenanzas, el 21. Tales como no manejes, no gustes, ni aun toques. 22. Los cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre. No vayas al cine, no tomes, no bailes, no esto, bla, 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 bla. No quiere decir que lo hagas, pero te ponen mandamientos de hombres. La Biblia dice no te tengas mucho en el vino. El Señor tomaba vino. Y a veces escandalizan esos que ponen mandamientos de doctrinas de hombres. Está tomando vino, ¿no?
No quiere decir que les aconseje que tomen más de la cuenta, pero el Señor decía era comelón y tomador de vino. Porque hay una libertad, pero esa libertad tiene que ver con pagar los precios que son los que dice una vecina que teníamos. Dices que eso está difícil. Sí, pagan la menta, cuelan la menta y no pagan lo que realmente debe de ser para tener la libertad en Cristo, como dice la palabra. Vamos a ir viendo acerca de los pedimentos, los requisitos. Mateo 10, 37 y 38 dice que el que ama padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no padece por el Señor, a veces dice, no tengo trabajo, y luego le echa la culpa, no tengo trabajo, estoy sufriendo. Y venga al Señor y el Señor le va a dar trabajo, ¿no? En esos tiempos que aquí, en este lugar ahorita, casi no hay trabajo. Y le echan la culpa. Dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hay que seguirlo. Hay que tomar el padecimiento por el Señor, pero por el Señor. Aquellos que viene la persecución y no siguen al Señor y no les sirven en cualquier lugar donde estén, no quiere decir que sean pastores, hay que servirle en el lugar donde andamos, donde estamos, en el medio de nuestras amistades, confesar y tener frutos dignos de santificación. Ahorita lo vamos a leer en Romanos 6:22, pero no lo ponga todavía. 7 cosas son las que dice de requisito aquí. Padre, madre, hijo, hija, cruz, de seguirlo y de su vida. Dice el siguiente versículo. El que hallare su vida la perderá y el que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Vamos a ver que dentro de los requisitos hay un pacto de sacrificio que el santo conoce. El salvo no lo entiende y lo que quiere es no morir, porque tiene miedo a la muerte. Es el más miedoso de todos, hablando de los cristianos. Por eso se cree en el arrebato. Ellos creen que van a ser arrebatados en esos tiempos. Lo abrazan por el miedo que tienen a que vengan por él y la batalla que tienen en los últimos segundos de su vida. Hebreos 13, hablando de el primer requisito, las 7 cosas que aquí pide. Debemos de amar. Por otro lado dice, el que no aborreciere padre, madre, mujer, hijos, etc. Aborrecer es amar menos en comparación de ella, lo hemos visto. Y lo importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que nos dice la palabra para poder estar en el reino de los cielos. Hebreos 13, 12 y 13. Hay algo que voy a hablar. La última vez que estuvimos en una congregación, predicamos, dimos la profecía, estuvimos varios días con todos, con teólogos, con todos ellos. Y corrieron al pastor y se llevó a todo su grupo. Lo corrieron porque nos dio espacio a lo que nosotros predicamos. Y la palabra dice algo muy importante. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del real, llevando su vituperio. ¿Qué nos quiere decir? Él lo mataron los religiosos de su época. Y dice que él salió fuera del real para santificar al pueblo. El santo tiene que salir fuera de los religiosos, de los salvos, que son los que llama la Biblia religiosos, y otros que entre ellos ni siquiera llegan a la salvación. La Biblia le llama perros. Perros me han rodeado, dice a través del salmista, el Señor, hablando de los que no son ni siquiera salvos. Están incrustados entre los salvos la cizaña que habla la palabra.
Y muchos, hablando de los salvos, muchos van a apostatar por no entender el plan de Dios para la santificación. Salgamos fuera, dice el 13. Segundo de Corintios, capítulo 6, 17 y 18. Es una ley. Dice, salid, una orden en presente indicativo. Salid en medio de ellos. ¿De cuáles? De los que dicen, de lo que leímos, de las ordenanzas, no tomes, no manejes, no te cases, no esto, etcétera. En medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, 18, y seré a vosotros padre, y a vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Salid de medio de ellos. No sé cuánto tiempo tengamos en poder dar a nuestros hermanos la claridad de cómo santificarse y cómo perfeccionarse. La salvación es muy sencilla. El que cree y fuere bautizado, confesar es bautismo. Que confesare con su boca será salvo, dice en Romanos el apóstol Pablo, 10:19. El 10:9, perdón, pero no lo ponga. No es el tema. El punto de la salvación es muy simple. El ladrón de la cruz no hizo más que reconocer al Señor como Rey y va a estar en el paraíso. Esa es la salvación. La santificación tiene la diferencia de ir al reino, de regresar a vivir de nuevo aquí en la tierra como terrenales durante 1500 años, con muchas cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido al corazón del hombre, hablando de muchos puntos importantes que tendremos de bendición en el milenio. Isaías 52:11 nos dice también lo mismo, porque a veces dicen, no, nada más está hablando del Nuevo Testamento. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de medio de ella, limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová. Hablando de los santos. Dice que nos apartemos, salgamos, dice, salid de en medio de ellos. Ahí vuelve a repetir, que salgamos de en medio de los religiosos. Efesios 1:5. Para ser santo se requiere tener el Espíritu de Jesucristo. Leímos Romanos 8:9, en donde el que no tiene el Espíritu del Señor y tal no es de Él. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. La predestinación de adopción, la santificación, es ser adoptados hijos. Dice, por el puro afecto de su voluntad. En Gálatas también nos habla de lo mismo, 4:5. Para que redimiese a los que estaban debajo de la ley mosaica, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El Espíritu de vida nos ha librado de la ley mosaica, la ley del pecado. Librado. El salvo es perdonado, ya lo hemos dicho. Para que sea más claro, volvemos a repetir las cosas. Salmo 55. El primero es ser dignos del Señor. Vamos a ir a Carlos. Ya lo dijimos a la luz de la Biblia. El segundo es salir de medio de ellos. Y yo, dice, os recibiré como a hijos e hijas. El tercero, sacrificio. Los santos tienen pacto de sacrificio con Dios. Los salvos no entienden el sacrificio. Dios es un Diosito de amor. Y no, esto no lo va a hacer y no lo creen, aunque lo escuchen. Porque no tienen el Espíritu de Santidad, que les dice que desde antes de tenerlo, tienes que hacer un pacto conmigo, con sacrificio. Juntando en mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. El santo sabe que el pacto para ir a la vida eterna, para ir al reino, para ver al Señor cuando venga a reinar aquí en la tierra, para resucitar
en la primera resurrección de santos y volver a vivir y ser jóvenes para siempre. Para aquellos que hemos vivido más, vamos a ser jóvenes y los jóvenes nunca conocerán la vejez, los que entren al pacto de santidad. Es importante porque los que no conocen, y ahorita lo vamos a ver, otro requisito más para los santos. Este es un pacto de sacrificio que habla Apocalipsis. Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron una señal en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El santo va a estar reinando con Cristo 1000 años, sea como administrador o como rey. El rey es el perfecto y el santo es el administrador. Los dos vamos a estar ahí delante del Señor en la resurrección de santos. Dice, para reinar con Cristo, pues tienen que ser degollados porque es el pacto de santificación. Para estar 1500 años aquí en la tierra viviendo terrenalmente con nuestros cuerpos, dice que Él va a guardar los huesos de los justos. Y la importancia es que el Señor viene por agua, que es la salvación, los que se van a bautizar. Marcos 16 dice que el que creyere y fuera bautizado será salvo. El bautismo es muy simple, la salvación. Pero aquí dice, ese es Jesucristo que vino por agua y sangre. La salvación es el bautismo. No se necesita hacer más que creer. El salvo no cree en lo que dice el Señor. Cree en el Señor, pero no lo que dice el Señor. Y dice, juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. El santo tiene que ser sacrificado para entrar a la vida eterna. Ya es algo diferente al premio de salvación. Dice que viene por agua y sangre, el pacto de sangre. Dice el apóstol, lo hemos derramado, hablando de la sangre, hablando de ir hasta el final del pacto de sacrificio. Dice que el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Él viene por agua y por sangre. Porque la santificación es un pacto de sangre. Hay gente que hace pacto de sangre con el ángel caído para tener poder, para tener riquezas, para tener gloria. Y se las da el diablo, pero les cobra es muy fuerte el cobro para ellos. Después se van a arrepentir. Juan 17. Terminamos con el pacto de sacrificio, que es parte de la santidad. Ahora venimos con la palabra. Hay una palabra para los santos que está escondida. Santifícalos en tu palabra es verdad. Esta palabra nos dice Colosenses 1:26 que está dada en misterio para los santos. Los salvos no entienden las profundidades de los misterios. A saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Los misterios, dice, no lo ponga nada más como referencia, el 13:11 de Mateo. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino, a los apóstoles. Pero ¿qué dice 1 Corintios 13:2? Porque hay uno de los 12 que conoció los misterios y que lo entregó, Judas Iscariote, al Señor. Ahorita vamos a verlo. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, de nada me sirve, dice él, nada soy. ¿De qué sirve entender los misterios? ¿Qué le sirvió a Judas entender los misterios? Porque Judas estaba ahí con los 12, así lo dice la palabra. Y vamos a ver, bueno, también en Juan 15:3 les dijo acerca de la palabra que limpia, que es la palabra de santidad. Santifícalos, le dice el Señor al Padre. La palabra que viene de lo alto, dice. Yo las palabras que he hablado no son mías, son de mi Padre, dice el Señor.
Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Esa palabra que santifica. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Está dada en misterio. Dice Marcos 4:11. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. A los salvos. Y por supuesto que los incrédulos tienen que romper el cascarón de incredulidad, en el cual todos estamos encerrados. Dice, no lo ponga el 11:32 de Romanos, que Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Y tenemos que romper ese cascarón de incredulidad y tenemos que entrar a la bendición de conocer los misterios. Porque los que están fuera, los que van al segundo cielo, al paraíso, los que no entienden el pacto de sacrificio, que no entienden que hay que salir del medio de ellos, a los que no entienden que hay que ser dignos del Señor, ellos están afuera, no son santos. Y esos misterios no son para ellos. Y aún algunos que entienden los misterios, como Judas Iscariote, vamos a ver en Juan 13:10 y 11, dice Jesús, el que está lavado, le lavó los pies a los discípulos. No necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, de los 12. Porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Judas conoció los misterios. ¿Y qué le sirvió? De nada le sirvió. Conocer los misterios, conocer cómo santificarse y no hacerlo, nada sirve. Eso lo dice la palabra. Dice, vosotros sois limpios por la palabra que se ha hablado. Mas no todos. ¿Por qué? Porque había uno que escuchó los misterios y tenía su mira en el dinero, 30 monedas de plata. Por eso lo vendió, porque su corazón estaba en el dinero. Como muchos hombres se van a descarriar porque es el dinero la raíz de todos los males. Bueno, ahora vamos a Malaquías 3:7 al 10. Es otro requisito. Para el salvo no tiene el requisito del diezmo. Mi esposa estuvo diezmando durante 10 años allá en su iglesia, en donde estaba, pero ahí no saben cómo santificarse. Y el diezmo es para el santo. Hay muchos que no diezman, los que creen que son perfectos o que son santos y no diezman. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Es una ley de santificación. Y no las guardasteis, tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de tornar? No entendían. Vamos al siguiente. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Probadme. Aquí nos dice, probadme. Es una ley, es el versículo primero que leímos. Me habéis robado. El 3:7, ¿no? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Las leyes de santificación que le dio al pueblo de Israel y que nos da a nosotros. Eso no es que ese es el Antiguo Testamento. Ajá. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice. Ahí sí nos lo meten, ¿no? Y hay algunos que buscan los diezmos porque andan en otro tipo son gente que predica la salvación y piden los diezmos. Para ser salvo no se necesita dar diezmos ni dar ofrenda.
para aquellos que están escuchando. No se necesita más que creer en el Señor Jesucristo para que sea salvo, confesarlo o bautizarse, cualquiera de las dos cosas. El ladrón de la cruz lo confesó, no se bautizó porque no tuvo tiempo. Sin embargo, va a ser salvo y Dios no hace acepción de personas. Él es un ser perfecto y aquel que se arrepiente de sus pecados en el hecho de muerte, el Señor le da la salvación siempre y cuando no tenga pecado de muerte eterna. Es librado, bueno, no librado, es perdonado de sus pecados. Es importante que nosotros, si queremos ver al Señor, hagamos esas cosas. Estoy hablando a la gente que nos escucha a través de las radios. Alguno agarra esto y lo toma, bueno, bienaventurado y la bendición va a ser para él. Vamos a Job 15:15. Dice aquí que sus santos no confían ni en los cielos son limpios delante de sus ojos, los segundos cielos. Por nada más la rebelión ahí estuvo en los segundos cielos. Y no confía en los santos. Es importante pagar los precios de santidad para ir por la perfección. Ese es otro punto diferente, con leyes diferentes, para poder ser hijos legítimos, para tener la naturaleza divina, para tener la perfección. Filipenses 3:15, la bendición de ser perfectos. Así que todos los que somos perfectos, dice el apóstol Pablo. La perfección tiene otros requisitos más fuertes. Y igual dice en Efesios 4:13, hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo, a la edad de la plenitud de Cristo, la medida, a la unidad de fe. Esa unidad de fe, hermanos, comienza con el Espíritu Santo, con el don de fe que tiene el Espíritu Santo. Pero como no oramos en lenguas, ni ayunamos, no tenemos poderes para hacer milagros. Y no vemos en los milagros que podemos hacer a través de nuestras manos. No vemos el poder de Dios. Erráis no conociendo el poder de Dios. ¿Qué importa hablar lenguas si nunca oramos en misterio? El 14:12 de 1 Corintios dice que habla en lenguas, habla en misterio. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque el Espíritu hable misterios. Los misterios son para los santos. Y el Espíritu Santo nos quiere llevar al Señor. Él es el camino. Dice Romanos 8:27, que el Espíritu demanda por nuestra santificación en lenguas. No entendemos, pero Él habla en misterio. Y para entrar y conocer y que nos diga cómo llegar al Espíritu que nos santifica. Dice que escudriña los corazones y sabe cuál es el intento del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios se manda por nuestra santificación, por los santos. Pero si no oramos, 5 o 10 minutos, y ya creemos que ya estamos bien. No nos esforzamos para que el Espíritu nos indique qué es lo que tenemos que hacer de manera sobrenatural. No queremos tener lo sobrenatural que nos ayuda y nos beneficia. Levantar a un paralítico, hermanos, es un milagro que afianza la fe. Yo entré al medio de milagros y me afianzó mi fe y después empecé a hacerlos. Pero si uno no tiene la bendición de la comunión de lenguas, esa es nuestra carne que no nos deja. Es la parte que alimentamos a la carne. Por eso no avanzamos para sentir. La comunión es dice, inefable es la palabra. No se puede describir la comunión con el Señor en palabras humanas. Y eso solamente lo goza el que ha estado
machacando, esforzándose en orar en lenguas, en lenguas. Dice Pablo, yo oro más lenguas que todos. Y es bello entrar en esa comunión y saber lo que nos espera. Pero para eso se requiere de mucho esfuerzo. De mucho esfuerzo. Al principio solo te pido que te esfuerces. Y ya después dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Ya no te deja dormir cuando Él quiere. Y tienes que levantarte a la comunión. Porque te obliga. No es de que no quiero levantarme. No te deja dormir. Hasta que te levantas y estás en comunión y regresas y le dices, gracias Señor. Gracias. Gracias por ese rato tan inefable, por estar en comunión con Él. Estoy cierto, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es aquel que tiene esa seguridad. Yo hablo más lenguas que todos, dice, porque lo criticaba. Ustedes son fariseos, yo fui más fariseo que ustedes. Ustedes esto, yo más, etcétera. Y se hablo como loco. Pero el más grande de todos los discípulos, Pablo, y no anduvo con el Señor. Lo dice, yo he trabajado más que todos los discípulos. Dice, los 3 que andaban con el Señor, que eran sus consentidos, de entre comillas, dice el apóstol, los que parecían columnas, los 3 que parecían columnas, nada me dieron. Todavía no tenían un proceso espiritual. Pedro, Juan y Jacobo, que los llevó el Señor al monte de la transfiguración y los jaló cuando iba a ir a ser crucificado. De todos los jaló a ellos a orar. Cuando llegó el Señor después de tener gotas de sudor, de sangre, les dijo y les reclamó, los halló durmiendo. Ni tan solo una hora. Ni tan solo una hora oran la mayoría de cristianos. Ni tan solo una hora al día. Y quieren estar con el Señor en la máxima gloria que el Señor ofrece. Yo quiero que mis hijos estén uno a la derecha y otro a la izquierda. La madre billetuda de Juan y Jacobo. No, dice, eso no me toca a mí darlo, sino a quienes está aparejado, a los ancianos. Nos va a dar lo que hagamos, las obras que hagamos. Pero si nosotros no nos volvemos espirituales, no podemos dar nada. ¿Por qué? Porque no se procuran en sus ratos que siempre tenemos libres. Es que yo trabajo mucho, no, siempre hay espacio. Se lo da uno, se esfuerza uno y lo hace. Esa es la búsqueda que dice el texto de 1:12 de Colosenses, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. El Señor nos hace aptos, siempre y cuando nosotros decimos y querramos esforzarnos al máximo. Dice, hasta el punto de desmayo, dice en Juan, que debemos de orar hasta el punto de desmayo. Exactamente cuando estamos a punto de desmayar. Ese es el consejo del Señor. Pero ¿cuándo vamos a hacer eso? Es muy difícil para el hombre buscar de manera intensa lo que no ve. Dice que el apóstol, lo vamos a terminar, el apóstol Pablo dice que busquemos las cosas que no se ven, porque las que se ven son pasajeras, mas las que no se ven son eternas. Debemos de buscar lo eterno.
¿Cuál es lo eterno? La santificación. Y la santificación tiene que ver con ser dignos del Señor. Tiene 7 puntos de dignidad ahí en donde leímos. El siguiente es salir de en medio de los religiosos. Tarde o temprano vamos a salir aquí, los que estamos llamados a santidad y perfección, vamos a salir de aquí. Acuérdense de esto, es bíblico. Después viene, aparte de salir de en medio de ellos, viene lo que es el pacto de sacrificio. Vamos a ser sacrificados por el Señor para merecer la santificación. Juntando a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Vi las almas de los degollados. La sangre, vamos a derramar nuestra sangre para tener una sangre, el ADN del Señor en nuestros cuerpos nuevos. Ya no el ADN maligno que tenemos en esos días. Por último, la palabra de santidad. Tenemos que entender los misterios y vivirlos, porque uno de los 12 se lo dio el Señor. A vosotros es concedido saber los misterios, a los que están afuera, pero como Él estaba afuera, hablando de Judas, ni siquiera del paraíso, no entendió los misterios, no los vivió. El dinero le cegó los ojos, el corazón. Como muchos hombres se desencaminan por el dinero. Así lo dice el apóstol Pablo. Huye de esas cosas, porque por ahí muchos se han desencaminado. El dinero es la raíz de todos los males, y ahí se desencamina el hombre. Por eso es necesario que podamos pagar lo que nos dice la palabra. Los precios para tener vida eterna es parte de lo que nos ofrece el camino espiritual. Pero el hombre no entiende lo que no se ve, no quiere ir. ¿Por qué voy a apostar sobre lo que no veo? Bueno, llega el momento en que palpa uno, pero tiene uno que esforzarse hasta palpar. Y lo dice la Biblia. Y cuando palpamos el poder de Dios y su palabra, que dice, erráis no conociendo el poder de Dios y la Escritura, muchos hierran y se regresan y pierden su eternidad. No lo entienden ahorita, pero cuando estén delante de Dios se van a arrepentir de no haber tomado la palabra clara del camino a la verdad que el Espíritu Santo nos quiere llevar al Señor. Dice que pide por nuestra santificación. Por eso es importante que podamos orar sin desmayar. Dios les bendiga a todos, hermanos. El tema de santificación es importante para nuestros hermanos que le dicen hay que estar en santificación, pero les imponen cargas de hombres, como dice el texto que leímos, mandamientos humanos. Ahí está en la Biblia las leyes, se nos aplican si no las pagamos. Y si las pagamos, tenemos el resultado de la bendición. Es lo que nos dice la palabra. La bendición está en que podamos hacer lo que nos dice estas leyes. Hay que cruzar la ley mosaica a través del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos da la bendición de santificación. Dios les bendiga a todos, hermanos.